Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y conmigo se encuentra como siempre la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maríajo. Hola, Bego. Hoy, acompañándonos en esta edición, se encuentra con nosotros un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, el doctor Alberto Sánchez Camacho, del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Bienvenido, Alberto, a este podcast. Muchas gracias, Bego. Muchas gracias, María José. Pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de próstata presentados en esta edición del Congreso Europeo de Oncología Médica ESMO, que se ha celebrado del 13 al 17 de septiembre en Barcelona. Alberto, ¿qué destacas de cáncer de próstata en este congreso? Bueno, la verdad es que es un placer que en una presidencia de un congreso tan importante como es ESMO 2024 tengamos un ensayo, un estudio presentando el cáncer de próstata. Me estoy refiriendo al ensayo clínico PEACE-3. Este es un ensayo clínico de un grupo cooperativo de la EORTC, donde se ve la eficacia o se intenta estudiar la eficacia de la combinación de enzalutamida y radium 223 en la población de cáncer de próstata resistente a la castración. Antes de continuar un poco hablando del ensayo, me gustaría dar unas pinceladas sobre el radium 223. Sabéis que es un radiofármaco emisor de partículas alfa que está aprobado actualmente para el tratamiento de cáncer de próstata gracias a su ensayo clínico ALSYNC, donde una población de cáncer de próstata resistente a la castración que no había recibido inhibidores de receptor androgénico impactaba en supervivencia global frente a placebo. Poco después, en el ensayo clínico ERA-223, sabemos que la combinación de radium-223 junto con abiraterona no impactaba en supervivencia, y no solo eso, sino que el perfil clínico era bastante severo con tasas de fracturas de un 29%. Con estos mimbres, por así decirlo, nace el ensayo clínico PEACE-3. Es un ensayo clínico fase 3 con pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, con enfermedad mayoritariamente ósea, asintomáticos o poco sintomáticos que no habían recibido tratamiento con enzalutamida o radium-223. 446 pacientes que se randomizaban uno a uno a recibir la combinación de radium-223 por 6 ciclos junto con enzalutamida frente a enzalutamida. Los objetivos principales, el objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión radiológica, y como objetivos secundarios teníamos seguridad, supervivencia global, tiempo hasta el próximo tratamiento, tiempo a la progresión ósea y tiempo al primer evento óseo esquelético. Con los resultados del ERA-223, cuando ya se habían incluido 119 pacientes, se hizo un ajuste en el protocolo para hacer el uso de agentes protectores del hueso obligatorios. Cuando vemos en la población, está bien balanceada. Había un 30% de pacientes, tanto en la combinación como en enzalutamida monoterapia, que habían recibido docetaxel previamente, y solo un 2% de pacientes que habían recibido un antiandrógeno previamente. Este ensayo clínico fue positivo en su objetivo primario, supervivencia libre de progresión radiológica, con una disminución del riesgo de progresión del 31%, una hazard ratio de 0,69, una mediana de supervivencia libre de progresión radiológica para la combinación de 19,4 meses frente a 16,4 meses en el brazo comparador de enzalutamida en monoterapia. Cuando vemos los subgrupos, vemos que prácticamente todos se benefician del tratamiento combinado, independientemente de si habían recibido docetaxel o no, o de la carga ósea que tenían los pacientes. Si miramos otros objetivos secundarios, como la supervivencia global, se hizo un análisis intermedio cuando habían ocurrido un 80% de eventos. Ya se tenía una diferencia estadísticamente positiva de supervivencia global a favor de la combinación de ensalutamida con radium-223, con una mediana de 42,3 meses para la combinación frente a enzalutamida con 35 meses. Otros endpoints secundarios, como el tiempo hasta el próximo tratamiento sistémico, también era superior en el brazo de la combinación de enzalutamida con radium-223, y sin embargo no se observaron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo a la progresión ósea o en el próximo evento óseo. La combinación de radium-223 junto con enzalutamida fue en general un tratamiento seguro. Las toxicidades grado 3 o mayores ocurrieron en el 28% de los pacientes de la combinación frente a un 19% en el brazo de enzalutamida y monoterapia. Y cuando observamos qué tipo de toxicidades más frecuentes, principalmente hipertensión, más relacionada con el uso de enzalutamida, astenia y toxicidad medular.
Hablando específicamente de una toxicidad que nos preocupaba mucho, que son las fracturas, debido a los datos que tenemos previos en el ERA 223, con hasta un 29% de fracturas. En este ensayo clínico observamos que la tasa de fracturas con la combinación de radium 223 y enzalutamida era exclusivamente de un 5%. Por tanto, el tratamiento con radium 223 y enzalutamida parece un tratamiento seguro, eficaz en la población de cáncer de próstata resistente a la castración metastásica. Tendremos que ver su posicionamiento en próximos ensayos clínicos en combinación con docetaxel, otras progresiones a docetaxel y nuevos antiandrógenos. Bueno, Alberto, yo creo que sí que es un ensayo, de momento los datos son positivos, pero que probablemente todos pensamos que ha llegado un poco tarde los resultados, ¿no? ¿Tú crees que va a ser útil en algún grupo de pacientes? Yo creo que una conclusión de este ensayo es la rápida evolución de la investigación oncológica, cómo planteamos ensayos clínicos que cuando dan la respuesta a una duda de hace 5, 6, 7 años, ha pasado esa duda. Es verdad que puede ser practice changing en algunos países donde no tengan una accesibilidad a nuevos antiandrógenos de primera generación, de tercera generación, perdón, en la población con cáncer de próstata hormonosensible. Sin embargo, me cuesta también ver si en esos países sí que tienen acceso al radium 223. Por lo tanto, lo que sí señalaría este ensayo es que el radium 223 junto con la combinación de un ARPI es un fármaco seguro. Se puede utilizar en una población principalmente asintomática o poco sintomática, contrario de lo que teníamos en ese riesgo al SINCA, pero no creo que vaya a ser unos fármacos que vayan a cambiar, al menos aquí, nuestro día a día, nuestra práctica clínica habitual. En cuanto a los agentes protectores de hueso, ¿no? Porque ya después de la polémica que hubo con el ERA, ¿no? Yo creo que también este estudio nos vuelve a dar otra vez un recordatorio de cómo debemos proteger al hueso en estos pacientes, ¿no? Con cáncer de próstata resistente a castración. ¿Vosotros habitualmente hacéis protección a todos los pacientes? ¿Valoráis un poco la carga ósea cuando utilizáis un antiandrógeno tipo cantalutamida en este caso? ¿O cómo soléis hacer? Bueno, en comparación con este estudio, el fármaco que más se utilizó es el denosumab, prácticamente en la gran mayoría de pacientes. Nosotros, por precio, utilizamos principalmente ácido zoledrónico y la asociación es, si tiene enfermedad ósea, hay que utilizarlo, independientemente del tratamiento que vaya a recibir el paciente, ya sea nuevos antiandrógenos, sea quimioterapia o incluso sea una TDA en monoterapia que aunque muy pocos pacientes sigue estando vigente. ¿Y el zoledrónico lo usas cada 28 días o cada 3 meses, Alberto? Siguiendo las guías clínicas, principalmente utilizamos cada 3 o 4 semanas, dependiendo del esquema de tratamiento, y cuando conseguimos una estabilidad o control de la enfermedad ósea, viene a ser principalmente la primera evaluación con gamografía o TAC, ya podemos cambiar a 3 meses. Yo creo que también depende del tiempo que el paciente haya estado en tratamiento hormonal previamente, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo un resistente a castración que te llegue 5 años después de tratamiento con hormonas y edad del paciente y cómo tenía densitometría, a un paciente que a lo mejor haya hecho un debut metastásico de la enfermedad y a lo mejor solo lleve 2 años con tratamiento, ¿no? Que ahí yo creo que normalmente yo al menos me guío de qué densitometría tenía el paciente al inicio y como tu intención es prevenir eventos, pues un poco depende de su estado óseo previamente, ¿no? Porque es verdad que, claro, son tratamientos muy incómodos porque al principio, como tú dices, es verdad que yo también suelo hacer mensual y luego ya paso a trimestral, pero no dejan de ser, al final ponemos más intravenoso y que son tratamientos al final que no son tan rápidos de ver en la consulta, ni luego tienen que estar esperando en el hospital de día. Así que al final también te complican un poco la logística, ¿no? Del hospital y de los pacientes. Claro, porque también es que también ha cambiado la situación del hormono sensible, porque ahora estos pacientes ya vienen con abiraterona, que aunque lleven una dosis de prednisona bajita, la llevan durante años, con lo cual cuando se hacen resistentes a castración, el perfil de pacientes es todavía de más riesgo, ¿no? Porque aguantan más tiempo con hormona, más bloqueados y encima con una dosis bajita de prednisona, que también teóricamente aumenta el riesgo de osteoporosis, ¿no? Totalmente, si achacamos un poco los datos del ERA 223, teníamos una población bastante poco tratada, en el que utilizando el radium se encontraba una tasa de fractura del 29%. Hoy día se supone que los pacientes ya habrán recibido un nuevo antiandrógeno, o bien una hormonosensibilidad, o bien la resistencia a castración, y una primera línea de quimioterapia, por lo tanto su metabolismo óseo está claramente mucho más deteriorado y el riesgo de fracturas, al menos con este radiofármaco, si no añadimos agentes protectores del hueso, claramente va a ser mayor de 30%.
No, Mejor. yo creo que ahora sí que vienen más los pacientes con el tratamiento con vitamina D y calcio desde el servicio de urología cuando se ha iniciado el análogo, ya desde el principio, y que lo que hay que hacer también es prevención de pérdida de masa ósea durante la etapa sensible, que ahí sí que a lo mejor yo creo que debemos ser más proactivos y poner una dosis anual de zoledrónico que evita que se vaya perdiendo masa ósea y no te llegan tan mal cuando llevan a lo mejor unos cuantos años de tratamiento, ¿no? Y en ese sentido es verdad que cuando empiezan a perder, pues sí que los puedes mandar a los servicios de reumatología y que ellos ya vayan indicando. Pero sí que estoy de acuerdo con vosotros en que es verdad que la salud ósea en pacientes de años es muy importante y que luego la morbilidad que dan es muy penosa para los pacientes que ya tienen bastante con lo que tienen. En este sentido, yo creo que los programas que incentivan principalmente el deporte y la alimentación, que no contamos pocas veces para la salud ósea el deporte, es fundamental en la hormosensibilidad, fundamental. Independientemente de que tengan enfermedad ósea, que sabemos que la gran mayoría van a tener enfermedad ósea probablemente asintomática, pero es un pilar fundamental, más difícil de llevar una adherencia con el paciente, pero sería otra pata del tratamiento indiscutible. Y una pregunta práctica, que has mencionado, María Jo, lo de las densitometrías. O sea, ¿cuál sería vuestra recomendación? ¿Una densitometría basal cuando el paciente llega a vuestra consulta en el estadio que esté? ¿Y de repetición cada X tiempo? Porque luego también las densitometrías en paciente con mucha carga de enfermedad ósea también son complicadas de valorar. Entonces, ¿cuál es un poco vuestra recomendación? Hombre, yo si es muy joven, quizás a lo mejor de entrada que acaba de iniciar el análogo, si es sensible, todavía a lo mejor esperaría que llevara a lo mejor un año o dos de tratamiento hormonal. Si es paciente añoso, sí, porque a veces ahí te lleva sorpresa. Y luego un poco extrapolar un poco lo que se hace en cáncer de mama, ¿no? Que son pacientes también expuestas durante mucho tiempo a tratamiento hormonal, en el que se va haciendo también una densitometría periódica cada 2 años aproximadamente. Bueno, también depende un poco de cuál tengan previamente, ¿no? Y sí que mandar a los servicios de reumatología en cuanto empiezan a perder masa ósea para prevención, ¿no? Bueno, algunas veces también lo hacemos nosotros, pero bueno, yo creo que la logística la tienen mejor ellos y el seguimiento lo hacen mejor que nosotros. Ujú. Pues si quieres seguimos, ¿no? Con el siguiente, ¿no? El siguiente ensayo que me gustaría comentar, la siguiente presentación, es el ensayo clínico ARANOTE, que valora el uso de darolutamida, un inhibidor de la vía del receptor androgénico, en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Como todos sabéis, darolutamida en combinación con docetaxel, el ensayo clínico ARASENS, fue positivo en supervivencia global y es un estándar de tratamiento para todos nosotros. El ensayo clínico ARANOTE valoraba la monoterapia frente a placebo. Es un ensayo clínico fase 3 con 669 pacientes, una población de cáncer de próstata hormonosensible metastásica, en el que se randomizaban 2 a 1 a recibir la combinación de terapia de depilación endogénica junto con darolutamida a dosis de 600 miligramos cada 12 horas, frente a placebo con terapia de privación androgénica. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión radiológica y como objetivos secundarios teníamos supervivencia global, tiempo hasta el inicio del siguiente tratamiento, tiempo hasta la resistencia a castración, tiempo a la progresión del PSA y tasa de respuesta de PSA indetectable. Cuando vemos la población, vemos que es una población bastante conocida en nuestras consultas. Un 70% de pacientes en ambos brazos tenían una enfermedad de novo y también un 70% eran una cáncer de próstata hormonosensible de alto volumen. Este ensayo clínico fue claramente positivo para su objetivo primario, la supervivencia libre de progresión radiológica, con una disminución del riesgo de progresión radiológica o muerte de un 46%. A 24 meses, un 70,3% de pacientes en el brazo de darolutamida no habían progresado frente a un 52,1%. Cuando vemos en análisis por subgrupos, independientemente del estado de la enfermedad, del volumen, alta o baja carga, o del Gleason que se diagnostica, todos ellos se beneficiaban del uso de darolutamida. Cuando observamos otros objetivos secundarios, como son el tiempo hasta la resistencia a la castración, también positivo para la darolutamida, una Hazard ratio de 0,40, o el tiempo hasta la progresión del dolor, una Hazard ratio de 0,72 a favor de darolutamida. Otro objetivo secundario que creo que es muy importante es la tasa de PSA indetectable, definido como un PSA menor de 0,2 nanogramos mililitro en cualquier momento del tratamiento.
Eso lo consiguieron un 62,6% de los pacientes que recibían darolutamida frente a un 18,5% de los pacientes que recibían placebo. El tratamiento con darolutamida fue bastante seguro, muy seguro, tan seguro que la incidencia de astenia fue mayor en el grupo de placebo que en el de darolutamida, y como efectos secundarios más importantes de darolutamida tenemos la alteración a nivel mental, las caídas y sobre todo las fracturas óseas con una tasa de 4% frente a un 2,3% en el grupo de placebo. En conclusión, el ensayo clínico Aranaut es un ensayo clínico de registro de la darolutamida en la población cáncer de próstata hormonosensible metastásico. Tenemos un nuevo inhibidor de la vía del receptor androgénico. Es verdad que se benefician todos los subgrupos independientemente del volumen de la enfermedad. Probablemente sea un ensayo clínico poco ambicioso con ese comparador de placebo, y un nuevo arsenal terapéutico ha nacido en nuestra práctica clínica habitual. ¿Tú crees que con este estudio el triplete queda más, entre comillas, desprestigiado? ¿Tú crees que va a haber un porcentaje de medio de oncólogos que van a valorar el doblete, dado que es verdad que una población muy importante de este estudio era de novo y de alto volumen? ¿O crees que no va a haber ningún cambio en nuestra práctica clínica habitual? Este ensayo clínico me parece poco ambicioso por dos motivos principalmente. El primero, porque decidir como objetivo primario la supervivencia libre de progresión cuando el resto de nuevos antiandrógenos han elegido la supervivencia global, perdón, menos, creo que no es menos el ARCHES, y él es el último en venir, el último comparador, me parece poco ambicioso. Y segundo, el estándar de tratamiento en cáncer de próstata hormonosensible metastásico con un 70% de alto volumen no es placebo a día de hoy. Tenemos los ensayos clínicos de Latitude del 2017, estamos en el 2024, creo que poco ambicioso. En este contexto, me da a mí la impresión que con la combinación de darolutamida y en Arasens nos hemos dado cuenta de que darolutamida tiene un perfil tóxico maravilloso. Creo que es probablemente el nuevo antiandrógeno que mejor se tolera. Y creo que es ahí, en ese nicho de población, en el que tiene menos interacciones en comparación con apalutamida o enzalutamida, el que se tolera en una población más anciana. Creo que ese será el nicho de mercado y no tanto el restarle población al triplete. Sí, estoy de acuerdo también. Desde tu punto de vista, no contesta la pregunta de que, bueno, de que es mejor en supervivencia libre de progresión radiológica con respecto al análogo, pero que eso probablemente era una respuesta que ya sabíamos que iba a ocurrir y que, claro, valida un poco el uso del doblete con Daro, que era el objetivo del estudio, pero que realmente el paciente que sea de alto volumen, candidato a triplete, tú optarías por triplete. A grosso modo, sí. Luego es verdad que hay que ver, individualizar cada paciente, y por mucho alto volumen, si tenemos un paciente anciano, que sabemos que el triplete va a tener mayores tasas de efectos secundarios, pues probablemente esto te da la seguridad de que en la monoterapia de darolutamida, o incluso aquellos pacientes que utilizan el triplete y por el motivo que sea no pueden continuar por el Zetaserel, toxicidades, las que sea, te quedas tranquilo porque es el tratamiento estándar dentro del cáncer de próstata hormonosensible. Otra apreciación que tengo que hacer de este estudio es que se hace importante los real world data en este tipo de población. Ver no solo el perfil tóxico, sino la eficacia en vida real de darolutamida. Ya tenemos ingente información sobre enzalutamida, virioterona, palutamida, entonces tenemos que desarrollarlo para ver a qué nivel se pueden comparar, pero creo que es un actor más en la hormonosensibilidad. Si yo me Sí. refería no que le pudieras poner, sino que a tu punto de vista fuera, no que cumpliera unos criterios, sino que desde tu punto de vista fuera candidato, evidentemente estoy de acuerdo contigo que hay ancianos que no poner 2Z quizás lo someta a un riesgo totalmente innecesario. Pero lo cierto es que los ensayos clínicos que ahora mismo están en marcha con inhibidores de PARP excluyen la población candidata a triplete porque no sería ético aleatorizarlo solo a un doblete. Y entonces esa población se está excluyendo de los ensayos. Y además eso han sido recomendaciones de la EMA. Quiero decir que, hombre, que como dice Bego, que no es que se vaya a generalizar el uso solo de doblete y que esto lo valide, sino que todavía, por desgracia, no sabemos qué pacientes se benefician más de un triplete que de un doblete. Seguimos con la misma eterna duda. Lo que siempre se comenta en estos foros, la comparación es un triplete frente a docetaxel. Sí. La respuesta de un triplete frente a nuevo antiandrógeno y qué nuevo antiandrógeno,
Creo que no podemos esperar a la industria para tener ese ensayo y creo que sean los real world data los que un poco nos puedan dar vislumbrar un poco la respuesta, que tampoco sé si tendremos esa respuesta con la ingente cantidad de ensayos clínicos que vienen. Ejemplo, se me viene a la mente el PIS-6, un fase 3 en población vulnerable, en el que el uso de darolutamida con TDA viene a un poco también a dar luz a ese subgrupo. Entonces, creo que esa respuesta ahora mismo no la tenemos. Ni la vamos a tener. Ya la veremos. Bueno, pues si quieres continúa, Alberto. Pues otro gran bloque de tratamientos en este congreso ESMO ha sido los radiofármacos con lutecio. Me gustaría hablar de dos ensayos clínicos principalmente, el SPLASH, en fase 3 en resistencia a la castración, y el AFRON-PSMA, con lutecio en la hormonosensibilidad. Empezando por el SPLASH, se presentó los datos de este ensayo clínico fase 3 con 412 pacientes, en el que una población con cáncer de próstata resistente a la castración pretratados se autorizaban 2-1 a recibir lutecio PNT 2002 o también llamado lutecio INT, que para que lo podamos diferenciar es un lutecio diferente del 617, también llamado Pluvicto, en que cambia la molécula portadora del radiofármaco. Entonces, continuando con el estudio, se le autorizaban 2-1 a recibir este radiofármaco frente a la secuencialización de enzalutamida o abiraterona. Aquellos pacientes que habían recibido enzalutamida recibían abiraterona y al revés. Se permitía un crossover. Se estratificaron en unos grupos dependiendo del uso de taxano, de bifosfonatos o de si tenía enfermedad medible o no. Y los endpoints principales fueron objetivo primario, supervivencia libre de progresión radiológica, y como objetivos secundarios, supervivencia global, tasa de respuesta objetiva, tiempo hasta los eventos óseo y respuesta por PSA. Cuando vemos las características de los pacientes, este ensayo clínico está bien aleatorizado, en torno a un 17% en ambos grados habían recibido, aparte de un nuevo antiandrógeno, docetaxel en el tratamiento, y en general tenía una mediana de edad de en torno a 72 años, un poquito más ancianos que la población a la que estamos acostumbrados a ver. Este ensayo clínico fue positivo para su objetivo primario, supervivencia libre de progresión radiológica, con una disminución del riesgo de progresión del 29%, una mediana de 9,5 meses para el uso de lutecio frente a 6 meses para la secuencialización de inhibidores de receptor androgénico. Viendo objetivos secundarios, se anunciaron el primer análisis intermedio de supervivencia global, no viendo diferencias estadísticamente positivas a favor o en contra del uso de lutecio. Se hipotetiza que probablemente el crossover, con más del 80% de los pacientes que recibieron nuevo antiandrógeno recibiendo posteriormente lutecio, hacen que estas diferencias en supervivencia global sean difíciles de ver, pero están pendientes de posteriores estudios. Otros objetivos secundarios, como son la tasa de respuesta objetiva, fue mayor para el lutecio, 38,1% frente al 12%, lo mismo que la respuesta en PSA. El lutecio INT, que es el acrónico más utilizado, es un fármaco muy seguro. Para resumir, los eventos grado 3 fueron mayores en la población que secuenció nuevos antiandrógenos que la población que recibió lutecio. Los efectos secundarios principalmente fueron astenia, sequedad de mucosas, náusea y alguna toxicidad medular. Por lo tanto, el SPLASH pone un nuevo radiofármaco, el lutecio PNT, en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásica. Hay diferencias que luego podemos comentar si queréis con el PSMA-4, que es un ensayo muy parecido, pero con el lutecio 617 en una misma población. Y esto abre la época de los radiofármacos en el día a día. En este contexto me gustaría pasar al siguiente ensayo clínico, que es el AFRON-PSMA, el uso de lutecio 617 en la población cáncer de próstata hormonosensible. Esto es un ensayo clínico fase 2, por tanto de menor potencia, donde 130 pacientes con una enfermedad muy seleccionada, tenían que ser cáncer de próstata hormonosensible, metastásico, de novo y de alto volumen, se aleatorizaban a recibir o bien el brazo comparador, que era docetaxel del protocolo Chartez, 75 miligramos metro cuadrado por 6 ciclos, o el brazo experimental, que eran 2 dosis de lutecio 617 seguido de docetaxel. El endpoint primario fue la tasa de respuesta del PSA, definiéndolo como un PSA indetectable a la semana 48. Otros endpoints secundarios fueron la supervivencia libre de progresión, supervivencia global y calidad de vida.
Este ensayo clínico fue positivo para su objetivo primario, la tasa de PSA indetectable a la semana 48, con un 41% de pacientes en el brazo experimental de lutecio y docetaxel frente a un 16% que lo conseguía en el brazo de docetaxel en monoterapia. Otros objetivos secundarios, como el tiempo hasta la progresión del PSA o el tiempo hasta la resistencia a la castración, también fueron positivos para el brazo experimental del boost de lutecio seguido de docetaxel. Aún son datos inmaduros para ver la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, aunque por ahora no son estadísticamente significativos. El tratamiento experimental con luticizumab fue bastante seguro, solo añadiendo un 2% más que al docetaxel de grado de toxicidad de grado 3 y grado 4. Por lo tanto, este estudio clínico lo que valora es el primer estudio con el uso de lutecio en el cáncer de próstata hormonosensible en una población muy específica, como he dicho, de novo y de alto volumen, y probablemente tenemos que esperar a otros ensayos clínicos fase 3 para ver su eficacia en ensayos más robustos. Con estos ensayos, empezando por resistencia a castración, que si quieres luego hablamos del papel de lutecio en enfermedad más precoz, ¿tú crees que se está eligiendo bien el brazo control y el momento en el que se aplica lutecio, brazos comparadores, etcétera? No solo te hablo de este estudio, sino de todos en global. Pues María José, me gusta mucho esta pregunta que me has hecho. La secuencialidad de inhibidores del receptor androgénico es verdad que sigue siendo un estándar de tratamiento en muchos países, pero creo que tenemos brazos comparadores más potentes y que si aceptamos la secuencialidad tenemos que seleccionar muy bien los pacientes. Creo que no podemos coger a cualquier paciente independientemente del volumen, independientemente del glisón, a la secuencialidad. Dicho esto, no es el brazo comparador, por tanto, más efectivo. Y es un problema que ya ha tenido el Lutecio 617, no este nuevo Lutecio, pero sí el 617, con los otros ensayos clínicos. El único que se ha aleatorizado a recibir cabazitaxel fue el Therapy, y cuando se aleatorizó a recibir cabazitaxel no había diferencias significativas en supervivencia global. Por lo tanto, creo que habría que ser un poquito más ambicioso con estos fármacos, pero por otra parte, me alegro en que ya estemos utilizando en el día a día estos fármacos y que tan buenos resultados están dando incluso en fases posteriores y que los vayamos adelantando en la secuencialidad del tratamiento. Pero sí, a la pregunta que tú me has hecho, no estoy totalmente conforme con ese brazo comparador. Me gustaría ver un docetaxel, un cabazitaxel a la progresión a nuevos antiandrógenos. Es que al final yo creo que, vamos, me imagino que vosotros que habéis participado en estudios así, al final de alguna manera estamos sesgando, ¿no? Porque yo creo que todos los pacientes que se han ido incluyendo en estos estudios son pacientes en el que no planteas un inicio de un docetaxel por X motivo, ¿no? Porque a lo mejor una progresión muy lenta de PSA, a lo mejor es un paciente más frágil, ¿no? Pero en realidad hay un cierto sesgo de selección, ¿no? Cuando tú planteas incluir a un paciente en estos estudios, cuando sabes que el brazo control es la secuencia, ¿no? Y que sabes que un paciente que debuta con una progresión radiológica evidente, que tiene sintomatología, nunca lo incluirías aquí, ¿no? Porque le vas a poner quimioterapia directa. Entonces, no sé hasta qué punto realmente es seguro, ¿no? El resultado en el momento que tú ya estás sesgando a la hora de seleccionar pacientes. Y yo creo que esto me imagino que lo hacemos todos. Totalmente. Y otro pregunta, que ya no es a nivel burocrático de ensayo o moral, es aquellos pacientes que esperando recibir el brazo experimental, porque es un radiofármaco, se aleatorizan a recibir una secuencialidad de hormonas que en el mejor de los casos lo que tiene es una respuesta bioquímica de PSA y como mucho estabilizaciones de enfermedad. Y Ujú. son contados los casos en los que conseguimos una respuesta más allá de la estabilización. Mucha gente seguramente que pueda rechazar el consentimiento o que no sea tan proclive a continuar con el tratamiento y con la adherencia, sabiendo que está recibiendo un tratamiento que no es el más efectivo. Quizás sí el más adecuado por el perfil tóxico y por las características del paciente, pero sabemos que no es el más efectivo. En el estudio de hormonas sensible, perdona, en el upfront, ¿qué opinas del objetivo principal? ¿Podemos asumir en hormonosensibilidad que la tasa de respuesta PSA indetectable es un surrogado de supervivencia? ¿O realmente debemos ser más ambiciosos con el objetivo en este contexto? Es verdad que a este ensayo clínico no se puede pedir mucho más de lo que da, quiero decir. Es un fase 2 en el que se aleatorizan 130 pacientes, por lo tanto el poder estadístico no va a ser muy positivo para conseguir, obviamente, supervivencia global.
difícilmente conseguirá suficiencia libre de progresión. Entonces, sí que me parece que es un objetivo que es coherente con el diseño del ensayo. No estamos aleatorizando la quimioterapia frente a otro tratamiento totalmente innecesario. Son dos quimioterapias y un boost de lutecio. A favor del ensayo creo que ahí tiene dos características principalmente. Gente que tiene miedo o que tiene dudas a manejar el lutecio, porque es un radiofármaco y no seremos tan conscientes de la toxicidad, aunque es un fármaco que se tolera muy bien, como vosotros sabéis. Entonces, es un boost de solo 2 ciclos y continúa con tratamiento que ya conocemos. Y en segundo lugar, la toxicidad de derivaciones a centros donde no se tenga este ensayo clínico. Entonces, me parece muy interesante y como no, y como es un fase 2 no se me antoja tan deleterio el objetivo primario de PSA indetectable a la semana 48, que también sabemos que conseguir un PSA indetectable impacta mucho en el pronóstico del paciente. Ujú. Quizás nos dé datos, también estos fase 2 también en un futuro nos van a dar datos de toxicidad, sobre todo de mielotoxicidad a largo plazo, porque son enfermos ya, claro, enfermos que reciben muy pronto el radiofármaco y que luego van a tener muchas líneas, con lo cual también nos va a dar, aunque sean fase 2 a largo plazo, pues también información útil, ¿no? Sí, yo creo que lo que intentan es abrir, es la punta de lanza estos ensayos de abrir un nuevo perfil de tratamiento, ¿no? La hormonosensibilidad. Ya existen, están en marcha ensayos clínicos fase 3 como el PSMA Addiction, que valora el lutecio frente a un nuevo antiandrógeno en la hormonosensibilidad. Y creo que esos son los ensayos clínicos que tenemos que centrarnos, pero esto da una buena pincelada de que probablemente vayamos por la buena dirección. Muy bien, pues oye, Alberto, muchas gracias por tu resumen. Yo creo que ha estado estupendo. Así que nada, sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Begoña, y gracias a todos los que nos estáis escuchando. A ti.